Bueno, quiero invitarles, hermanos, a que en este tiempo enfoquemos nuestra atención en un asunto de ámbito familiar. Y es y debe ser tanto los que ya somos adultos y tenemos familia, como para los jóvenes que un día deseen formar una familia. Este asunto es importante a tomarlo en cuenta, a considerarlo y prestarle atención. Tiene que ver, hermanos, con una problemática que sucede con más frecuencia o cada vez más con muchos hijos de padres cristianos, adolescentes y jóvenes que crecen en un ambiente familiar cristiano y que se supone deberían caminar con Dios, pero en lugar de eso crecen y después prefieren vivir una vida separada de Dios. Esa problemática, hermanos, como les decía, va en aumento. Cada vez más está ocurriendo esto, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, si se supone que crecen los hijos, los muchachos en un ambiente cristiano y donde se habla, se enseña o se teme a Dios, ¿verdad? Y se les lleva a la iglesia y escuchan el mensaje de la palabra de Dios, pero llega un momento en su vida en el que deciden apartarse, deciden separarse? Puede haber muchas razones, hermanos. Puede haber muchas razones, pero veamos una que puede ser contundente, hermanos, en muchos de los casos. No en todos, pero en muchos de los casos. Y esa razón tiene que ver con la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos. La transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Pero no solamente en la iglesia. O sea, la iglesia, hermanos, tiene su parte. La iglesia debe proveer enseñanza, debe prestar atención a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Pero mayormente, hermanos, en el hogar es donde deben recibir la mayor parte de esta enseñanza, el temor de Dios. Así lo estableció Dios, hermanos. O sea, no es un asunto que nosotros pensamos y creemos que así debe ser. Eso es lo que Dios estableció desde el principio. O sea, cuando Dios revela su palabra a Moisés para que lo transmita al pueblo de Israel y además quede escrita y quede constancia de estas palabras hasta nuestros días, es porque Dios estableció que esto debe ser así en todos los tiempos. Veamos lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 7 al versículo 10. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto es, murió.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pongamos atención en esta última parte, hermanos. Y se levantó después de ellos otra generación. Otra generación que no conocía a Jehová. No que no supiera de Jehová o de Dios. Aquí el punto central es que no le conocía. Si crecieron en una familia, en un pueblo donde se adoraba a Jehová, se adoraba a Dios. Crecieron en una familia, en un pueblo donde se hablaba de las maravillas de Dios. Desde la salida de la esclavitud de Egipto y todas las obras milagrosas que se hicieron en el desierto, y cómo también de una manera milagrosa y maravillosa Dios introdujo a este pueblo a la tierra de Canaán. Pero esta nueva generación, dice aquí, no conocía a Dios. Había escuchado de Dios, pero no conocía a Dios. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es esta generación del que habla el versículo 10, que no conocía a Jehová. Así que, hermanos, estos versículos nos dicen que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es de los líderes que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras, todas las maravillas de Jehová que él había hecho por Israel. Pero cuando toda esa generación murió, la siguiente generación se apartó de Dios. Y otra vez la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Nos lleva a deducir, hermanos, que hicieron falta muchas cosas. Pero una de ellas, hermanos, es la ocupación de los líderes y más de los padres en transmitir el temor de Dios a los hijos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en estos tiempos, hermanos, con las nuevas generaciones de los hijos de los cristianos? Ahora, el hecho de que los padres sean cristianos no significa que todos los hijos van a ser cristianos, pero sí pueden. Ahora, igual, hay padres que se han ocupado y se han dedicado a transmitir este temor de Dios en los hijos, esta enseñanza en los hijos. Y resulta que hay quienes tienen hijos que no son cristianos y recogiendo testimonios del pasado, que hijos de esos cristianos sí dedicados, pero que sus hijos murieron sin ser cristianos. Pero aquí ellos cumplieron su responsabilidad.
Ellos hicieron lo que les correspondía. Y siempre los ha habido, hermanos. Hijos de padres cristianos que deciden alejarse de Dios, deciden caminar sin Dios. Pero el asunto es que esto se está dando en mayor número en estos últimos tiempos. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que revisar. Y esto también para los jóvenes, tomen en cuenta cuando vayan a formar una familia, la importancia, la necesidad de inculcar a los hijos el temor de Dios y de enseñarles la palabra de Dios. Ese fue el mandamiento de Dios, hermanos. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, en los primeros versículos de este capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Este mandamiento, hermanos, es muy claro, muy claro. Y el hecho de que esté en el Antiguo Testamento no significa que no es aplicable a todos los tiempos. Dice la palabra de Dios allí, hermanos. Esto pues son los mandamientos. Bueno, ahí está hablando Moisés. Moisés está hablando al pueblo y le dice, estos pues son los mandamientos, los que ya había dicho en los capítulos anteriores. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo les enseñe. Y él había enseñado, Moisés había enseñado. Pero aquí les está diciendo, otra vez, Dios me mandó a enseñarles lo que ya les he enseñado. ¿Para qué Dios mandó a Moisés enseñar al pueblo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos? Sigue diciendo allí, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes a tomarlo. O sea, no solo es para que los conozcan, para que los sepan, para que se los memoricen, sino para que los pongan por obra. Y para que los pongan por obra en aquella tierra donde van a llegar. Donde van a tener conflictos, porque van a ver cómo viven ellos, qué dioses tienen, van a ver cómo adoran a sus dioses, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus acciones, su conducta. Allí es donde ustedes van a necesitar poner por obra estos mandamientos. ¿Dónde es más fácil hacer las cosas bien y poner por obra las enseñanzas de Dios, hermanos? Cuando estamos como iglesia, como cristianos, cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Cuando los jóvenes van a los campamentos toda una semana y es maravilloso, ¿verdad? Convivir y hablar y tener los pensamientos de Dios en la mente. Pero se acaba la semana, que bueno, yo también estuve en campamentos y no quería que se acabara, hermanos. Quería que fuera otra semana más, pero pues nada más era una semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelve uno a la realidad. Vuelve uno al mundo en que vivimos, ¿verdad? La escuela, los compañeros, las amistades que no son cristianos, a la ciudad, tantas cosas. ¿Dónde es más difícil entonces poner por obra
las enseñanzas, los mandamientos de Dios, hermanos. En la vida diaria, en el medio en donde nos desenvolvemos. Y unos más, porque tienen compañeros de trabajo que son de todo. Algunos ateos, otros creen en Dios, pero llevan una vida libertina. Y bueno, diferente, ¿no? ¿Dónde es más difícil? Allí. Allí es más complicado. Dice el versículo 2. También hay otra razón. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. O sea, no nada más el domingo. No nada más cuando nos reunimos como iglesia. No nada más cuando estamos en la familia, en la casa. Si lo dice, bueno, aquí dice, cuando todos los días de tu vida, en donde quiera que estés. Ahorita vamos a ver dónde dice eso. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Ahí está la promesa. Para que tus días sean prolongados. Y hay otras partes donde dice, para que te vaya bien. ¿A quién le gusta que le vaya mal en la vida, hermanos? Yo creo que nadie. Hay excepciones, porque en una ocasión yo preguntaba a unos adolescentes y alguien por ahí, a ver, no hice bien la pregunta, lo voy a volver a hacer. ¿Alguien aquí quiere que le vaya mal en la vida? Pues yo no sé si era por rebeldía, lo que sea, ¿verdad? Pero dice, yo. ¿Y por qué? No sé, quiero. Era un adolescente, entonces no sé si era por rebeldía o por llevar la contraria, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos a la mayoría o a nadie le gustaría que le vaya mal. Y la pregunta para los padres, ¿a qué padre le gustaría que a sus hijos les vaya mal? Solamente cuando ha habido un problema muy, muy fuerte, hermanos, en donde ha habido una ruptura total de la relación de padres a hijos, que sí los hay. Pero creo que la mayoría, hermanos, no quiere que a sus hijos les vaya mal. Es el Señor para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Después dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, no es de lo que dice, hermanos. Estarán, ¿dónde, hermanos? Sobre tu corazón. Deben estar en tu corazón. ¿Y qué debes hacer con ellas? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, hermanos, toda la estrategia que Dios nos dejó para que enseñemos, transmitamos a nuestros hijos el temor
de Dios y su palabra y sus enseñanzas. Porque a veces preguntamos, pero ¿cómo? Es que yo no sé, es que se me hace difícil. Bueno, pues hay que ponerse a estudiar. Aunque se nos haga difícil, hay que ponernos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Esa es la única forma de cómo podemos aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y practicarlo en nuestra vida, porque esa es la única forma que vamos a llegar al conocimiento de Dios, pero no conocimiento teórico, sino conocimiento práctico, experiencial. Pero ahí el Señor nos entregó algunas estrategias. ¿Qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos. No nos gustan las repeticiones, hermanos, ¿sí o no? Y más los muchachos en estos tiempos quieren siempre estar escuchando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Porque eso es lo que está dándose en esos tiempos, en este mundo, hermanos. Pasa un mes y ya salió otro aparato mejor, ¿verdad? Otro celular mejor. Pasan unos meses y ya salió una nueva plataforma en el internet, en las redes sociales. Pasan unas semanas y ya están actualizando las plataformas de mensajería. O sea, eso es lo que está haciendo el mundo en estos tiempos, hermanos. Está condicionando a las personas, a las nuevas generaciones, a estar esperando algo nuevo, algo nuevo. Y leen por allí, en unos meses vamos a lanzar esta nueva plataforma, va a haber actualización, y ya quisieran tenerlo. Y si les habla de las cosas anteriores, no, eso ya no interesa, eso ya no me sirve. Y están así, ansiosos, esperando algo nuevo. Pero ¿cuál es la forma que Dios, la estrategia que Dios nos da para que su palabra penetre y quede impregnada en los corazones? La repetición. La repetición. Porque es a fuerza de repetición que nosotros aprendemos, captamos y vamos aclarando los asuntos de la vida.